al 32. Marcos 15, del 16 al 32. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella hablas a nuestras vidas y en ella nos revelas el mensaje de esperanza que hay en Jesucristo. Gracias por tu muerte, por nuestros pecados, Señor. En tus manos nos ponemos ahora para que nos ayudes a reflexionar en este pasaje. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Escarnio vergonzoso de Jesucristo. Así hemos titulado el pasaje que nos ocupa en esta noche, basado en Marcos 15, del 16 al 32. Sabemos por los evangelios, y como ya hemos estado reflexionando, aunque insoportable, el sufrimiento físico experimentado por Jesús no fue lo que hizo única su muerte. Es importante recordar que decenas de miles murieron por crucifixión a mano de los persas, de los griegos y de los romanos desde el siglo IV antes de Cristo hasta la muerte de Jesús. La corona de espinas, los azotes, los clavos, la cruz, todo eso es incuestionable que producía un dolor indescriptible a Jesús. Incluso la noche antes de su muerte, no fue la idea de la tortura corporal lo que le traumatizó en el huerto y le hizo experimentar tal agonía. En lugar de eso fue la anticipación de saber que pronto bebería la copa de la ira divina por los pecados de todos aquellos por los que estaba muriendo. Era el Cordero de Dios ofrecido por los pecados del mundo. Esas implicaciones espirituales tenían un mayor impacto en la vida de Jesús que aún los sufrimientos físicos que experimentó. Y al describir en este pasaje la crucifixión del Señor, Marcos se enfoca en varios aspectos del escarnio vergonzoso que tuvo que experimentar nuestro Señor. Un escarnio que estuvo compuesto por los blasfemos que se burlaron, que le ridiculizaron, mientras era llevado al pretorio delante de Poncio Pilato, desde el pretorio hasta la cruz. En el contexto de la parodia de los soldados y el desdén de los participantes, el sufriente Salvador es visto sin gloria, soportando el castigo por el pecado en obediencia a la voluntad del Padre. Como dice Filipenses 2,
Verso 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miremos lo que nos describe este pasaje y veamos ese triste escenario de escarnios, de burlas contra el Hijo de Dios. En primer lugar, la parodia que montaron, que hicieron los soldados. En el capítulo 15, en los versos del 16 hasta el 20, si alguien puede leerlo, por favor, Marcos 15, del 16 al 20. Ubicándonos en el contexto de este pasaje, podemos recordar que a regañadientes Pilato accede a las demandas de aquella turba. ¿Recuerdan? Aunque sabía sobradamente de la inocencia de Jesús, no se puso realmente en su lugar de autoridad y ejerció tal autoridad para liberar a un hombre inocente, sino que cedió a las presiones de aquella turba. Y después que fuera dada la orden injusta e ilegal de azotarlo, como dice el verso 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Después de esto, entonces, dice el verso 16, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio. El atrio, ¿qué era el atrio? Atrio significa patio o espacio amurallado. Aquí Marcos compara este atrio o equipara este atrio con el pretorio. El pretorio estaba específicamente ubicado en un lugar conocido como la fortaleza Antonia. Después de haber azotado a Jesús, los soldados le siguen torturando con burlas, con insultos, con maltratos. O sea, una y otra vez vejaban al Hijo de Dios. El rostro del Señor ya estaba hinchado por haber sido golpeado varias veces. Recordemos, para ubicarnos, en Marcos 14, lo que dice el verso 64 y 65, dice, habéis oído la blasfemia, dice el sumo sacerdote rajándose las vestiduras. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y dice el verso 65, y algunos comenzaron ¿a qué? A escupirle una y otra vez, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, a ver, adivina, profetiza, ¿quién es el que te golpea? Y los alguaciles que estaban para establecer el orden le daban de bofetadas. O sea, ya Jesús había sido golpeado varias veces. Su espalda estaba lacerada y sangraba por las heridas de los azotes. En el capítulo 15, ya leímos en el verso 15. Sin embargo, como si todo esto no fuera suficiente, estos soldados endurecidos convierten el sufrimiento del Hijo de Dios en una especie de parodia. Dice, convocaron a toda la compañía. La compañía constaba de 600 soldados. O sea,
convocan, invitan a la compañía a unirse a toda esta farsa sádica. Y a fin de dar apariencia de realeza, recuerden que todo esto era una burla, le visten de púrpura, una referencia al manto escarlata que formaba parte del uniforme de un soldado romano. Aunque una vez fuera escarlata, como dice Mateo, en el capítulo 27, en el verso 28, dice, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Aunque era escarlata, el color se había desteñido con el tiempo hasta producir una tonalidad violácea. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 19, en el verso 2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron, como dice Marcos también, un manto de púrpura. Ahora, después de confeccionar una corona tejida no de diamantes, no con expresión de una joya, era toda una parodia, estaba tejida de afiladas espinas, con la intención de burlarse, de imitar aquella corona dorada de laurel que usaba el César. Y esto fue lo que le pusieron en la cabeza al Señor Jesús. Se lo pusieron a la fuerza. Imaginen lo que sintió en ese momento. Todas esas espinas incrustándose en su cráneo, lacerándole el cráneo, haciéndole que por la frente corriera sangre, cubriéndole todo el rostro. Nuestra imaginación se va a quedar corta. Nos quedamos insuficientes, intentando ver en nuestra mente todo lo que sufrió el Hijo de Dios. Mateo añade que al vestir a Jesús como un rey, en esta comedia que ellos habían montado, le pusieron una caña en su mano, Mateo 27, 29, una caña en su mano derecha. Hincaban las rodillas delante de él y le escarnecían. Miren, yo no puedo evitar ver lo peor del ser humano en este relato. Si una doctrina está claramente establecida en las Escrituras por lo que enseña la palabra, ya sea en las epístolas, y expresa en la conducta del ser humano, manifestada también en las Escrituras con ejemplos que aparecen, es la total depravación humana. La gloriosa realidad de que Dios es santo y nosotros pecadores, perdidos. Y la Biblia dice, somos malos. No hay uno bueno. La sociedad de nuestros días dice lo contrario. Pero como he dicho, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estos individuos lo que estaban haciendo era dando rienda suelta a lo que tenían en sus corazones. Fíjense cuánta maldad. Y para completar esta sádica broma, los soldados comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. El Sanedrín lo había deshonrado como un profeta unas horas antes. En Mateo capítulo 26, verso 68, la Biblia nos dice, Mateo 26, 68, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
O sea, adivina. Tú que eres profeta, que descubre quién te golpeó. El Sanedrín había deshonrado como un profeta al Hijo de Dios. Y ahora los soldados se burlaban de él. Se burlaban de él. De manera inmisericordia le golpeaban en la cabeza con una caña. La palabra griega se refiere a que le daban en la cabeza con una vara. Era una vara. Nuevamente nos dice la Biblia, y le escupían. Puesto de rodillas, le hacían reverencias. En Marcos 10:34 Jesús había profetizado que al Mesías le iban a tratar de ese modo. Dice, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, le matarán. Pero este no será el fin de la historia. Al tercer día resucitará. Miren, él sabía lo que iba a enfrentar. Lo sabía totalmente. No estaba ignorando nada de lo que le esperaba. Ni en el sentido físico en cuanto al aborrecible sufrimiento que vendría, ni en cuanto al desprecio y la maldad de aquellos que serían los ejecutores humanos de su sufrimiento y muerte, como tampoco ignoraba las implicaciones espirituales de convertirse en nuestro sustituto. Esta predicción del Señor en Marcos 10:34, donde dijo, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Quiero que leamos Isaías 56, si alguien puede leerlo. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputo. El siervo permanecerá, dice Isaías, obediente, aunque tenía todas las razones para rebelarse por medio de un trato tan vil. ¿Quién aguanta ni siquiera un 1% de todo lo que Jesús sufrió? Porque somos humanos y además somos pecadores. La naturaleza humana, nuestra inclinación nos lleva a la autopreservación. Todos nosotros, cuando somos atacados, tenemos la tendencia ¿a qué? A defendernos. Pero Jesús puso a un lado esto. Marcos continúa diciendo, después de haber escarnecido de nuevo a Jesús, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Quiero que leamos ahora el castigo del Salvador. En Marcos 15, ahora me gustaría leer los versos del 21 al 25, si alguien puede leerlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Un prisionero condenado a muerte, como tal se le exigía a Jesús cargar su cruz. O sea, cuando se habla de cargar la cruz, es decir, el pesado travesaño horizontal, lo tenía que cargar hasta el lugar donde se iba a efectuar la ejecución. Lo llevó por una distancia. En Juan 19:17 nos da el siguiente detalle. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Lo llevó por una distancia.
pero finalmente fue incapaz de continuar al estar debilitado. Miren, yo he oído historias que rayan en lo ridículo, intentando ayudar a Jesús en esta situación. Como que, por ejemplo, no, que él no estaba fatigado, que él simplemente, como él estaba totalmente bien. Hermanos, Jesús no era una especie de Superman. Sabemos que Jesús era Dios, eso es incuestionable, 100% Dios. Pero el ser 100 o totalmente Dios no anuló el que era también totalmente humano. Y como totalmente humano, experimentó el sufrimiento por todo lo que le hicieron, el cansancio por todo lo que le hicieron. O sea, el que Jesús fuera Dios no lo convertía en una especie de superhombre. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia lloraba, tenía hambre, se cansaba, por momentos era capaz de manifestar el poder de Dios, pero eso nunca anuló su condición humana. Él llevó el madero por una distancia. Finalmente fue incapaz de continuar al estar debilitado por no haber dormido, por la pérdida de la sangre, por las graves heridas de la flagelación. Entonces los soldados romanos obligaron a uno que pasaba a prestarle servicio, a descargar la cruz del condenado. Seleccionaron de entre la multitud a un hombre llamado Simón de Cirene, que dice la Biblia, venía del campo, y le obligaron a llevar la cruz. La ciudad de Cirene era una ciudad portuaria localizada en la costa norte de África, en la actual Libia. Simón, al igual que muchos otros, era una especie de peregrino judío que había viajado a Jerusalén para guardar la Pascua. Marcos identifica a este Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Ahora, esto es una referencia que manifiesta, que indica que los lectores a los que Marcos estaba escribiendo conocían a los hijos de Simón. Ya que Marcos escribe para los creyentes gentiles de Roma, seguramente Alejandro y Rufo eran miembros activos de la iglesia de esa ciudad. Además, tal conclusión es apoyada por la mención que hace el apóstol Pablo de Rufo y su madre, la esposa de Simón. Alguien que lea Romanos 16:13, por favor. Romanos 16:13. Bueno, de modo admirable, el hombre que cargó la cruz de Jesús llegó a aceptarlo en fe salvadora. Y no solo él, su esposa, sus hijos. O sea, esto que hizo cambió su vida para siempre. Finalmente la procesión llega a su destino, donde los soldados llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El Gólgota era un sitio que estaba dedicado con regularidad a estos actos. Se crucificaba mucha gente en ese lugar. El nombre arameo significa calavera y es equivalente a la palabra latina calvaria, donde se deriva la palabra calvario. Algunos estudiosos creen que al Calvario se le dio el nombre porque estaba en la cima de una colina que tenía la forma de una calavera. Otros han sugerido que las calaveras de las víctimas crucificadas eran dejadas en el suelo, aunque esto es poco probable que el pueblo judío hubiera tolerado tal costumbre, porque la ley prohibía esto en Números 19:11. Ahora, cualquiera que haya sido el origen del nombre, Gólgota era un lugar vinculado con una muerte horrible y pública.
Allí llevaron al Hijo de Dios, después de haberle hecho pasar por tantas humillaciones. Y antes de clavarle en la cruz y levantarla, dice Marcos que los soldados le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El relato paralelo de Mateo dice, en Mateo 27:34, después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Qué era la mirra? Bueno, la mirra era un narcótico que también se solía usar se usaba como aceite de unción y perfume. Y los judíos habían creado una especie de costumbre basada en Proverbios 31:6, si alguien puede leerlo. Proverbios 31:6. Dad la sidra al desfallecido y vino a los de amargado ánimo. Ellos tenían la costumbre de que a las personas que estaban condenadas a muerte de crucifixión, se suponía que eran amargados de espíritu, ¿verdad? Lo daban como un tipo de medicamento con el objetivo de amortiguar el dolor. Pero Jesús lo rechazó. Él quería mantenerse totalmente consciente mientras completaba la obra que había venido a realizar, su obra expiatoria. Se negó a beberlo. Marcos lo expresa lo que sucedió a continuación. Dice, cuando lo hubieron crucificado, no da muchos detalles, no entra en mucha información. La crucifixión era una práctica muy conocida en ese mundo, en el mundo antiguo. No necesitaba mucha información para que la gente se diera cuenta de qué se trataba y de los horrores asociados con esta muerte. Después de asegurar a Jesús en la cruz, dice que los soldados repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para ver qué se llevaba cada uno. La vestimenta judía tradicional incluía una prenda interior, una prenda exterior o túnica, un cinturón, sandalias y una prenda para cubrir la cabeza. Aunque Marcos no especifica cómo fue dividida la ropa de Jesús, Juan proporciona más detalles. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, los versos 23 hasta el 25, se nos informa más al respecto. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre y María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Una vez distribuida la ropa entre sí, como fue profetizado, los soldados pusieron vigilancia alrededor de la cruz. Marcos señala que era la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, empleando el método judío de calcular las horas del día que comenzaban a las 6 de la mañana. La hora tercera era las 9. Y fue a esta hora cuando crucificaron a Jesús. Se supone que ya era bastante para cualquier persona con una mediana medida de control, de decencia, de vergüenza. Habría dicho hasta aquí. Pero esta gente estaba descontrolada. Ahora, no se engañe. El mismo corazón de esta gente lo tenemos nosotros. Porque todos somos pecadores. Y si no llegamos al extremo en nuestra maldad es por la pura gracia de Dios. Pero Jesús lo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones. Y ahí hace una larga lista de toda la inmundicia que sale de esa fosa séptica con la que cargamos, que es el corazón humano. Pero no habían terminado. Las burlas siguieron. Ya el hombre estaba allí, muriéndose. ¿No era suficiente? No, para ellos no. Escuche, yo no estoy tratando de promover un estilo de pensamiento neurótico o envenenado por el pesimismo. No, es ser realista y romper esa burbuja que mucha gente se cree. Si el mundo necesita a Cristo, es porque el mundo está perdido. Y cuando hablo del mundo, nos incluimos todos. Y si el mundo está perdido, es porque somos pecadores. Y si somos pecadores y la paga por el pecado es muerte, es porque eso es lo que merecen nuestras acciones. Vamos a seguir leyendo Marcos 15, los versos del 26 hasta el 32. Bueno, por sobre la cabeza de la víctima que estaba siendo crucificada o condenada a la crucifixión, sujetada a la cruz, se colocaba la tabla de madera que daba a conocer los delitos por los cuales esa persona era crucificada. En el caso de Jesús, el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Una comparación de los 4 evangelios da a conocer que en realidad la inscripción compuesta o completa lo que decía era esto, según Juan 19:20. Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y dice Juan 19:20 que esto fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Y esa no fue la acusación que los dirigentes judíos querían que Pilato pusiera. Pero él, ustedes recuerdan, dijo, lo que escrito está, se acabó. Se negó a quitarla. Quizás queriendo provocarlo aún más, Pilato hizo crucificar a Jesús con esto, el Rey de los Judíos, como un delincuente común, junto a 2 ladrones. Estos fueron ejecutados, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La declaración del verso 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esto es una referencia al libro de Isaías. En el capítulo 53, verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, el siervo sufriente, ocupando nuestro lugar en aquella cruz, siendo tratado como merecíamos nosotros, lo hizo por ti y por mí. Aquella turba que horas antes pedían a grito la muerte de Jesús, se unen ahora a los líderes religiosos en seguirlo hasta el sitio de la crucifixión. Y mientras pasaban, injuriaban al Señor, meneaban la cabeza en gesto de odio y de burla. Repetían las falsas y ridículas acusaciones levantadas contra Cristo delante del Sanedrín.
Las personas, muchas de las cuales lo habían alabado cuando entró en Jerusalén el lunes, se burlaban de él el viernes diciendo: va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Sus gritos de desprecio evidenciaron lo voluble y perverso de los corazones incrédulos. La Biblia dice en Juan capítulo 2, versos 44 y 45. Si alguien puede leerlo, Juan 2, 44 y 24 y 25. Él sabía lo que había en el hombre. Juan 6, 66 dice la palabra del Señor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así es el ser humano. Constantemente cambia, es voluble. Por eso dice la palabra: es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Jesús sabía esta condición del hombre. Después de instigar a la crucifixión, como el Señor había profetizado que ocurriría, las autoridades judías avivan más las llamas de odio y de maltrato. Y Marcos lo explica de esta manera. Dice: de esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, o sea, se regodeaban unos a otros junto con los escribas. Era la representación del liderazgo del Sanedrín. El pasaje paralelo, Lucas 23, 35, declara: y aún los gobernantes se burlaban de él. Todo este hostigamiento que hacían de Jesús, que había comenzado antes en la casa del sumo sacerdote y que continuó incluso después que ya era clavado en la cruz, y con un tono de desprecio lleno de satisfacción, dice la Biblia que se decían unos a otros, se miraban allí y decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Bueno, un razonamiento puramente humano, endiabladamente humano, muy común, esa inclinación de querer ver cosas espectaculares para creer. ¿Cuánta gente nos dice: si Dios se me apareciera en mi casa esta noche, creería en Él? ¡Mentira! Esta gente formaba parte de una historia que no comenzó en el Nuevo Testamento. Comenzó desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a un hombre. En medio de un hervidero de paganismo, Dios metió su mano en aquel hueco y sacó por pura gracia a un hombre llamado Abraham, que no tenía absolutamente ningún mérito, pero Dios lo fue a buscar allí. Y lo llamó e hizo un pacto con él y le dijo: haré de ti una nación grande, Israel. Pero el plan de Dios miraba mucho más allá de Israel, hasta nosotros. Todos ellos vieron los milagros que Dios realizó para sacarles con mano fuerte de la esclavitud egipcia. Y luego los milagros con los que Dios les sustentó a lo largo del desierto. Vieron a Dios de manera visible en una columna de fuego y la nube una y otra vez. ¿Y cómo reaccionaron? En incredulidad. Es más, Dios estuvo entre nosotros. Tomó forma humana. Prácticamente desterró la enfermedad de Israel. Echó fuera en demonios, hizo maravillas. Y aún así, lo crucificaron. ¿Qué te hace pensar que ese que le estás predicando va a cambiar porque Dios se le aparezca? Por eso la Biblia dice que quiso Dios salvar al mundo, por lo que precisamente para el mundo es locura. ¿La locura de qué?
de la predicación. La locura de la predicación. Aunque los burladores pretendieron que sus palabras fueran un insulto, sin darse cuenta dieron con una verdad profunda del Evangelio. Es porque el Señor Jesús se negó sumisamente a librarse de la cruz que pudo salvar a otros. Este era el único milagro que Jesús no podía hacer. No lo iba a hacer. Él no iba a descender de la cruz. De haber descendido Jesús de la cruz, no estaríamos aquí. No tendríamos un mensaje que proclamar, una esperanza que anunciar. Tenía que morir. Alguien tenía que pagar porque la ley de Dios había sido quebrantada. Y un juez que se respete y al que usted respete no va a esperar, usted no va a esperar de que ese juez pase por encima de la ley. No esperamos eso de los humanos. ¿Cómo podemos esperar eso de Dios? Dios había establecido su ley en este mundo claramente. El hombre la quebrantó. Alguien tenía que pagar. Dios no iba a pagar porque no podía pagar. Dios es espíritu. El hombre tampoco, porque es un ser imperfecto, pecador. No había hombre que pudiera morir por otro hombre. Como vio allí en el libro de Apocalipsis Juan, que buscaban a ver quién podía, porque quién era digno de abrir el libro y los sellos, romper los sellos. Y dice que lloraba mucho. Y alguien le dijo, ahí está el Cordero, el único que fue digno. Es entonces cuando viene Jesús. Alguien que fue o es Dios y a la vez hombre. Como Dios, su sacrificio era perfecto, total, aceptable. Como hombre nos estaba representando en la cruz. Cuando Jesús estaba allí muriendo en aquella cruz, estaba ocupando tu lugar y el mío. Ese es el Evangelio. Porque tú y yo somos culpables. Él estaba pagando por ti y por mí. Por eso cuando a alguien se le anuncia la buena nueva del Evangelio, hay una respuesta humana que se espera. ¿Y cuál es? Arrepentimiento al reconocer, estoy perdido. Si me muero ahora mismo voy al infierno. No porque Dios se goce en castigarme en el infierno, no, soy culpable y debo pagar. Si usted comete un delito contra la sociedad, lo van a buscar. Usted va a ser arrestado, va a ser condenado y si fue un delito grave, probablemente pasará toda su vida en la cárcel si antes no le quitan la vida con la pena de muerte. Ahora eso lo entendemos en el plano humano. Una sociedad sin reglas y sin leyes no puede prevalecer. ¿De dónde vienen esos conceptos de la justicia, de la ley, del Dios perfecto? Por eso fue que Jesús tuvo que venir. Ellos le decían, si eres el Cristo, desciende de la cruz para que veamos y creamos. Eso era mentira. Ellos vieron muchos milagros. Eso era una burla. Es más, después, sin que Jesús descendiera de la cruz, iban a ver el mayor de todos los milagros. Lo iban a escuchar. Iba a ser sepultado, se iba a resucitar al tercer día. Y los mismos sacerdotes y escribas se negarían a creer, tratarían de ocultar esa verdad. Ningún milagro los iba a persuadir para que creyeran. Por eso hoy, correr detrás de Dios por milagros es un error. No crea que porque alguien vaya a una de esas iglesias que parece más un circo que una iglesia, se va a convertir. No, porque en la iglesia, allá donde está ese pastor que habla mucho, allí la gente no se cae en el piso. Nunca llama a las personas para ponerle las manos y sanarlos. La gente no le da convulsiones para hablar en lengua. Allí no pasa nada. No, es que la gente va a la iglesia de una manera equivocada. Y no se vaya a creer que porque alguien presencie todos esos espectáculos ridículos, se va a convertir.
Dios estableció una sola forma a través de la cual una persona puede llegar a Él. Y es el Evangelio. El mensaje de la cruz. Oír. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. No, Jesús no satisfizo las peticiones ridículas de aquella gente. Él sabía. Ahora, ni junto a él tuvo paz. Habían dos ladrones. Y dice la Biblia que los dos se burlaban. Pero de pronto pasó algo con uno de ellos. Se comenzó a dar cuenta que aquel hombre que estaba junto a él no era como ellos. Él era testigo de que se estaban burlando los dos. Ellos habían visto no solo sus burlas, sino las burlas de todos los demás. Y uno de ellos se quedó sorprendido en la manera como él enfrentaba ese momento. En silencio. Es más, llegó a clamar: Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿Cómo puede orar de esa manera? No. Nosotros nos negamos a bajar la cabeza, ¿verdad? Cuando nuestros derechos son pisoteados. Y el que tiene todo el derecho del mundo no lo reclamó en ese momento. De pronto se dio cuenta y dijo: este hombre no es igual. Este no es un hombre. Este está aquí porque dice que es hijo de Dios y yo creo que es hijo de Dios. Claro, la Biblia no dice que lo expresó, pero pienso que este análisis ocupó la mente de este hombre en esas horas finales, porque cuando usted está a punto de morir, sus pensamientos se vuelven a lo básico, a lo esencial. Y entonces hizo un acto de fe, extraordinario acto de fe. Estando allí en la cruz, muriéndose junto a Jesús, le dijo: Señor. Lo llamó Señor. Lo llamó Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba declarando que él creía todo lo que él había dicho. ¿Qué pasó con él? ¿Qué no pasó con el otro? Es lo mismo que sigue sucediendo cuando dos personas que están tan cerca y que han llevado una vida tan común, uno se vuelve a Dios y clama con desesperación y el otro se endurece y cierra sus ojos. Y el Señor lo vio y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre se salvó en el último momento. Tuvo una fe increíble, con toda seguridad, porque puso su fe en alguien que a los ojos de todos, pero no de él. No de él en ese momento cuando Dios iluminó su mente para entender lo que estaba pasando. A los ojos de todos no era más que un perdedor, un loco que había pretendido ser Dios y ahora estaba terminando clavado en una cruz de una muerte horrible. Pero se salvó. Ese hombre se salvó. Yo espero verlo un día en el cielo y preguntarle cómo se llama, porque la Biblia no dice su nombre. Pero todo lo que sucedió aquel día allí fue para que tú y yo tuviéramos salvación y esperanza. No se nos puede olvidar de qué se trata el Evangelio. Es creer en ese Jesús. El Evangelio es una persona, no es una religión, no es una iglesia, no es un rito, no lo es. Aquel hombre que estaba allí en aquella cruz junto a Jesús no tuvo la oportunidad de hacer absolutamente ninguna obra.
no pudo bautizarse, no pudo hacerse miembro de una congregación local, no pudo predicar el evangelio a otros, no pudo diezmar, no pudo hacer nada. Y se salvó. Pero su ejemplo ilustra de lo que se trata el evangelio, la gracia. No tienes nada que devolver, no hay nada que puedas hacer para salvarte, nada. Acaba de entenderlo. No eres bueno, no somos buenos, estamos perdidos. Es Él quien lo hizo. Y aquel hombre, momentos antes de partir a la eternidad, se arrepintió. ¿Es Jesús para ti tu Salvador? ¿Reconoces que lo que sufrió en aquella cruz y antes lo hizo por ti y por mí? Fuera de Jesús no tenemos otra esperanza. Él es el Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. Él volverá. Y si no vuelve cuando estés vivo, déjame decirte, tú irás a Él cuando Dios lo determine. Si Cristo no es tu Salvador, este es el momento para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios por todos tus pecados y la vida infeliz que estos pecados te han hecho. Cristo y solo Cristo es la esperanza. Y escuche esto, mientras hay vida, hay esperanza. Cuando la vida se apaga, se acaba la oportunidad. Aprovéchala. Y aprovéchala para hablarles a otros que no conocen a Jesús. Que el Señor nos bendiga.